Conversión obligatoria de musulmanes en España. Nuevas empresas de Isabel y Fernando fueron la creación de un ejército permanente, la estabilización del Consejo de Castilla, la imposición de una monarquía absolutamente absoluta, la incorporación a la corona de las órdenes militares, la conversión al catolicismo de cuantos musulmanes quedaban en España, misión en que ayudaron a la reina el famoso cardenal Mendoza y el no menos famoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Esta última empresa motivó que, sublevados muchos musulmanes, moriscos, que deseaban conservar su religión, se refugiaran armados en las Alpujarras, defendiéndose hasta encontrar la muerte. La capitulación que se les otorgó, en mayo del año 1501, les colocaba ante la disyuntiva de convertirse, siquiera fuera, de dientes afuera, o abandonar España. Tan impolítica medida motivó la salida de España de los más abnegados trabajadores de sus tierras, los moriscos, algunos de cuyos cultivos todavía se conservan, inmejorables. La pragmática de conversión forzosa es un término que podría aplicarse a varias pragmáticas u otros textos legales emitidos a comienzos del siglo XVI en la monarquía hispánica bajo los reyes católicos y Carlos V, es el nombre que la historiografía da especialmente a la pragmática de 14 de febrero de 1502. Por ella, aparentemente se daba a elegir a los musulmanes sometidos, mudéjares, de la corona de Castilla entre el exilio y la conversión al cristianismo. La nueva categoría social así surgida, los cristianos nuevos de origen musulmán, recibieron el nombre de moriscos. La conversión forzosa de los mudéjares. Corona de Castilla. La opción que ofrecía la pragmática del 14 de febrero de 1502 entre el bautismo o la expulsión era solo aparente, puesto que la posibilidad de salir del reino no existía, además de contener rigurosas limitaciones de edad que supondrían la separación de las familias, niños menores de 14 años y niñas menores de 12, el propósito explícito quedó evidenciado solo 3 días más tarde con la pragmática de 17 de febrero de 1502, que les prohibía abandonar el reino. El bautismo pasaba a ser la única posibilidad, y se realizó masivamente, mediante ceremonias colectivas en que los sacerdotes asperjaban el agua sobre toda la población de un lugar mientras pronunciaba las palabras rituales. A partir de ese momento, considerados ya cristianos, cualquier manifestación religiosa divergente podía ser considerada herejía. No obstante, el control real de la Inquisición española no se centró en la población morisca, de muy clara diferenciación, continuaban con sus costumbres de todo tipo, sino en los judeoconversos, que vivían entre la comunidad cristiana y eran objeto de una particular dinámica social. La fecha exacta en que se impuso el bautismo obligatorio fue diferente en cada territorio de la Corona de Castilla, 1501 en el Reino de Granada y 1502 en el resto. Entre 1515 y 1516 se impone el bautismo o la expulsión de los mudéjares navarros tras haber sido incorporado ese reino a Castilla en 1515 por Fernando el Católico. Peligro en la sucesión. Los últimos años vividos por la reina Isabel I no fueron ciertamente eslabones de regocijos, sino engarces de hondísimas penas. Su hija primogénita Isabel, casó primero con don Alfonso de Portugal, y muerto este contrajo nuevo matrimonio, 1497, con el primo de aquel, don Manuel, el afortunado, pero murió del sobreparto de su primer hijo, llamado Miguel. Un año antes habíanse festejado 2 bodas, la del príncipe don Juan de Castilla con Margarita de Austria, y la de doña Juana con el archiduque de Austria don Felipe. El 4 de octubre de 1497 murió en Burgos el príncipe don Juan, quedando un solo vástago de su sangre, el príncipe Miguel. Pero este niño murió 4 años más tarde. Y solo quedó como heredera de tan grandes reinos, la princesa doña Juana, que ya había comenzado a enloquecer, pero que siéndolo de amor parecía locura natural, curable a plazo más o menos largo. Fracasaron, pues, los proyectos de Isabel para constituir una gran casa familiar europea. La sucesión se vio en peligro,
y hubo de dar a España en manos extranjeras. Se torció el camino de África por el tirón violento que dio el oeste inédito. España iba a pechar con una tarea superior a sus fuerzas físicas, y productora de una nueva anemia nacional, la falta de sangre joven, derrochada en América, y la falta de oro. La falta de proporción entre el esfuerzo y los medios, la envidia y los ataques en rapiña de otros países poderosos, ponían en peligro inclusive la conservación de lo descubierto a precio de sangre preciosa. La muerte de Isabel la Católica. Isabel ocupó el trono de Castilla en 1474. 30 años después, el 26 de noviembre de 1504, falleció en Medina del Campo. Según las fuentes, murió a causa de una hidropesía, retención de líquido en los tejidos, ocasionada por un cáncer de útero. Desde luego, no ayudó en nada la azarosa vida que padeció la reina de Castilla. A su muerte contaba con 53 años, pero parecía mucho más vieja para los cánones de la época. No en vano sufrió importantes dificultades, la guerra contra Juana la Beltraneja para hacerse con el trono, la muerte de 2 de sus hijos y su nieto, sobrevivió a la malaria o al paludismo, las infidelidades de Fernando el Católico, la incipiente enfermedad mental de su hija Juana, y todo ello, se especula, con una enfermedad que pudo venir de su empeño por desplazarse siempre montando a caballo por sus territorios castellanos. Pero aun cuando la fortuna ha hecho lo que ha querido, aunque ellos hicieran lo que han podido, como podría escribir Quevedo, del glorioso reinado de Fernando y de esa incansable, heroica, tenaz hasta agonizando, Isabel, quedaron en pie por los siglos de los siglos la unidad nacional, la religión esclarecida y América. Nadie podrá disputar la mayor fama que concede la admiración del mundo a esta singularísima mujer, que un día de 1504 a duras penas se bajó de su cabalgadura, su famosa yegua blanca, a la puerta de un viejo caserón de Medina del Campo, cayendo desvanecida en brazos de sus damas. El 26 de noviembre de aquel año entregó su alma a Dios, estando sentado a la cabecera de su lecho, ningún testimonio mejor que el cuadro de Rosales, su esposo don Fernando, cuyo rostro tenía ya algo de estatua orante. Poco antes de morir, dictó Isabel su testamento, prodigio de discriminación, de justicia y de fecundo amor. Además de testamento podría decirse de él que es un tratado de bien gobernar. A este testamento añadió un codicilo el 3 de noviembre. Testamento. Las principales cláusulas del testamento fueron, que deseaba ser enterrada en el monasterio de San Francisco, de Granada, que deseaba se pagasen cuantas deudas hubiese contraído en vida, que se le aplicasen 20.000 misas en los conventos y parroquias de España y América, que instituía por heredera general de todos sus reinos, tierras y señoríos, y de todos sus bienes raíces, a su muy amada hija doña Juana, archiduquesa de Austria, prohibición de conceder oficios, tanto civiles como eclesiásticos, a los extranjeros, que las Islas Canarias quedarían adscritas al reino de Castilla y León, que en el caso de incapacitación de su hija, quedase por gobernador de los reinos el rey su señor, hasta que el infante don Carlos, su nieto, llegara a la edad de regirlos por sí mismo, que exige a sus sucesores no cesen en la conquista de África y, de pugnar por la fe contra los infieles, que deseaba fueran entregadas al rey don Fernando la mitad de las rentas que llegasen de América. Que repartía sus joyas entre sus hijos y varios monasterios, donación a la que añadió esta enternecedora cláusula, suplicó al rey, mi señor, se quiera servir de todas las dichas joyas y cosas o de las que más a su señoría agraden, porque viéndolas pueda tener más continua memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve, y aun porque siempre se acuerde que ha de morir y que le espero en el otro siglo, y con esta memoria pueda más santa y justamente morir, que nombraba sus testamentarios a Cisneros, Fonseca, Juan Velázquez, Fray Diego de Deza y Juan López de Carraga, que ordenaba se terminase de construir la Capilla Real de Granada. Codicilo. Las principales cláusulas del codicilo son estas, que se empleasen justamente las rentas de cruzada,
órdenes y encomiendas, y suplicó al rey mi señor muy afectuosamente, que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, no reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien e justamente tratados. La directriz de tratar bien a los indios y cooperar con ellos pervivió a la muerte de la reina, aunque no faltaron conquistadores que hicieron oídos sordos y cometieron numerosos abusos, castigados por la corona siempre que fue posible. La presencia de los representantes reales en un territorio tan extenso fue siempre escasa y condicionada por el poder de los grandes terratenientes. En los días que precedieron a su muerte, el 26 de noviembre de 1504, una de las pocas preocupaciones que Isabel la Católica plasmó en su testamento estuvo puesta en los inocentes del Nuevo Mundo y de las Islas Canarias. La monarca comprendía que la esclavitud estaba justificada para los infieles y los enemigos vencidos, no para los habitantes de la tierra descubierta por Cristóbal Colón. En su lecho escribió: no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. En estos 3 capítulos que he dedicado a Isabel la Católica, hemos escuchado su azarosa y magnífica vida y biografía plagada de acontecimientos históricos, que cambió el mundo en aquella época. Aún así sabéis, que existen leyendas negras en torno a la figura de Isabel y Fernando. Los reyes católicos, admirados por unos o demonizados por otros. Creo que debemos olvidarnos de ideologías políticas, siempre que estudiemos la historia pasada. Solo conduce a errores, que están lejos de mi propósito. Mi idea principal es, dar a conocer, nuestro pasado glorioso, que parece ser, que algunos lo olvidan.